Bueno, acá estamos de nuevo para hacer la cuarta clase de estos módulos. Yo calculo más o menos que van a ser alrededor de 10 em, para ir aprendiendo poco a poco el manejo del programa SketchUp. En la última clase me quedé más o menos en esta situación que ustedes están viendo. Habíamos hecho un poco la limpieza del archivo de AutoCAD. Esa limpieza la hicimos en el programa AutoCAD, quitando líneas que no fueran necesarias, bloques, textos, cotas, sombreados o hatch, y todo aquello que no consideremos imprescindible o que fuera útil al momento de levantar el modelo en 3D. Luego importamos el archivo. Cuando importamos tuvimos la precaución de importarlo en la unidad metros. Al momento de la importación se abre un desplegable con opciones y ahí dispusimos que fuera metros y no centímetros o no otra unidad, y eso lo que hace es que tengamos hoy la escala como lo tenemos. Ahí tenemos la persona y el terreno, el objeto arquitectónico claramente está en la escala que corresponde. Y luego de esto vimos que todo lo que se importaba del AutoCAD estaba unido a través de la figura de un componente, y que así como lo encontrábamos lo íbamos a dejar, no lo íbamos a modificar. Lo que íbamos a hacer es a redibujar por encima de los muros grupos que pudieran servirnos para después elevar esos muros y generar las 3 dimensiones. Yo acá tengo un primer grupo, que es el grupo que podríamos caracterizar como muros externos, y ahí también entramos a esta situación de hasta dónde es un grupo, hasta dónde es otro. En este caso, por ejemplo, es una arquitectura que muy probablemente sea su expresión de ladrillo visto en todo el exterior. Entonces eso tiene un espesor de muros, tiene unas ciertas características que, como es homogénea, todos los muros que rodean el exterior de esta vivienda pueden estar dentro de un solo grupo, porque en todos los casos va a tener la misma expresión de material. Sin embargo, hay muchos casos en los que quizás un muro es diferente, y entonces ahí recomiendo que sea un grupo aparte. Hablo de grupos y no componentes, porque, como ya vimos, componentes sería en el caso de que necesitáramos a esto repetirlo después, y que a modo de serie, esa repetición, cuando hiciéramos una modificación en alguno, se modificaran todos. No es el caso, entonces es más que suficiente con agruparlo. Si yo quiero seguir dibujando a partir del lugar donde me quedé, doble clic sobre el grupo ya existente, y con la línea sigo generando el contorno. Siempre recuerden salteándome aquellos, aquellos lugares donde sepa que hay aberturas. Fíjense que cuando yo elevé ese muro, tomé como referencia, voy a volver a hacerlo, hago el contorno, siempre teniendo cuidado de utilizar los ejes. Cuando termino, aprieto la P, elevo el muro y tomo la referencia de un muro ya existente. Ahora vamos a ver el caso en el que yo necesite que cerrar alguna de las aberturas que corresponden a este perímetro. Para eso lo que voy a necesitar ya es tener definidas las alturas de muro interior, o en realidad la altura en este caso a la que va a ir la losa, y la altura a la que va a quedar el dintel y el antepecho de la abertura, ¿no? La parte de arriba y de abajo, respectivamente, de la abertura. Para ese caso, en realidad, lo que necesariamente voy a tener que resolver es cómo son los niveles de todo esto. Para eso lo que vamos a utilizar, voy al supuesto de que ya tengamos los muros, tanto los externos como los internos, elevados, ¿sí? Ya tenemos, en el caso de querer generar un grupo nuevo, por ejemplo, en los muros internos, por fuera del grupo en el que estaba, comienzo a dibujar, y cuando voy dibujando, claramente ahora se va a generar, por ejemplo, este es el caso, se va a generar un nuevo grupo
lo corto ahí porque ese ya es un muro externo. ¿Sí? Esto es un poco también el conocimiento que uno tiene de lo que está dibujando. Doble clic, botón derecho, crear grupo, ingreso al grupo y le doy la altura que corresponde. Y ahora tengo los muros externos y los muros internos en dos grupos independientes. Y ya vamos a ver que vamos a poder colocarles diferentes materiales, manejarlos de manera diferente, darle diferentes alturas, moverlos de forma independiente, como ya hemos visto en realidad un poco hasta ahora. Ahora lo que yo necesito es limpiar un poco esta planta de los muros que ya elevé, suponiendo que ya estuvieran todos los muros elevados, externos e internos, limpiarla para poder generar los diferentes niveles a los que yo voy a trabajar, con diferentes materialidades también, desde un nivel en el que probablemente haya un terreno natural, con césped, o con piedras, o con algún material absorbente, pasando por veredas exteriores a un piso interior. ¿Por qué hacerlo con este nivel de detalle? Porque esto nos va a servir como niveles que después van a ser trasladados directamente al AutoCAD, y por lo tanto, mientras mejor los respeten, también cuando reciban en el AutoCAD el corte o la vista de lo que están haciendo, se va a parecer mucho más a lo que ustedes en realidad necesitan. Así que, en ese caso, lo que voy a hacer es cada uno de estos grupos que generé, que si selecciono uno solo y necesito seleccionar el otro, no es como AutoCAD que uno puede ir seleccionando cosas y se suman. Yo selecciono uno y cuando selecciono el otro se me deselecciona el primero. Por lo tanto tengo que apretar la tecla Control y aparece automáticamente el más, y con el más voy a seleccionar los dos grupos, voy a hacer botón derecho y voy a ocultar, voy a tocar donde dice ocultar, y de esta manera desaparecen esos grupos. Ya vamos a ver un poco más adelante cómo volver a incorporar todo aquello que ocultamos. Ocultar no es eliminar, los grupos siguen estando, siguen existiendo. Lo que hice fue simplemente ocultarlo mientras tanto, en el momento que estoy necesitando espacio para hacer otra cosa. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es trabajar, como les decía, como por capas. Yo voy a hacer una simplificación de lo que en realidad este proyecto tiene en cuanto a niveles, como para que sirva de ejemplo. Por ejemplo, tenemos un primer nivel, que es el terreno natural de todo este terreno, esta parcela, que podemos disponer que esté en el nivel 0, como sería este caso, que yo ya generé ahora un plano, por lo tanto ya no es transparente, sino que tiene un plano opaco, ¿sí? Que nos permite ver hacia el otro lado, pero puedo también diferenciarme de la vereda, del exterior de ese terreno, con una diferencia de nivel. Entonces genero ese primer rectángulo, en este caso un paralelogramo, que ya se generó como un grupo, perdón, como una cara, ya como un polígono cerrado, doble clic, ahora se seleccionaron también el contorno, botón derecho, crear grupo, como siempre, y ingresando en este grupo, le voy a dar la diferencia que yo quiera con respecto al exterior. Este es un ejemplo, en realidad podría ser que ustedes partieran desde la vereda y fueran dándole los diferentes niveles, o quizás es un terreno que ya tiene un desnivel natural, o lo que fuera. Por ejemplo, en este caso yo le voy a dar 10 centímetros más de lo que tiene el espacio exterior. ¿Qué pasa? Automáticamente, claro, me queda imposible de visualizar la planta que yo había traído, y por lo tanto también muy difícil de seguir dibujando, seguir trabajando. Lo que voy a hacer para ese caso es mover esa planta desde el punto en el que está actualmente, que es por debajo si yo paso por debajo, ahí lo alcanzan a ver, está por debajo de esta placa que acabo de generar, que tiene 10 centímetros de espesor. Me voy a acercar a alguno de los vértices, y con la herramienta mover, luego de haberla seleccionado, toco el punto de abajo y lo llevo hasta el punto de arriba. Fíjense que yo no ingresé a ese componente que trae el AutoCAD. Por lo tanto, no hice ninguna modificación interna. Lo único que hice fue desplazarlo para poder tener visibilidad de esa planta. Lo que voy a hacer ahora es seleccionar el espacio que ocupan todas las veredas y el perímetro de la casa con un cierto nivel que está por encima del nivel de terreno natural,
pero que está por debajo del nivel de piso terminado interior. Entonces, ahora lo que voy a hacer es ir seleccionando. Como yo les dije ya varias veces, yo conozco este proyecto en particular, entonces no se me dificulta tener que hacer este perímetro, por ejemplo, sin problema, porque ya sé exactamente cómo son los niveles. Hay veces en las que uno al ir dibujando también va resolviendo cuestiones. Bueno, hasta ahora acá se me plantea una pequeña dificultad, que es que vengo dibujando las líneas. Primero, esta línea ya no es en los ejes X e Y, es una línea que está en otro sentido, por eso puede aparecer como en rosado, ¿sí? Eso está indicando que es una línea en otro sentido. Perdón, ahí estamos. Apagué el teclado, perdón, el mouse de la computadora porque me estaba generando un problema. Entonces, lo que necesito ahora es cortarla en este punto, que es donde llega exactamente este solado, que tiene estos dos círculos en el exterior. Este solado exterior se cortaría ahí, en ese punto. Y como no tengo esa referencia, lo que voy a hacer es continuar esta línea un poco, ¿sí? Sobrepasarme, no importa. Y ahora, verificando un poco, yo les había dicho, si ustedes hacen triple clic en una línea que están dibujando, pueden ver todo el contorno de lo que ya van dibujando, ¿ven? Entonces, yo hice toda esta vuelta, llegué hasta acá, y ahora lo que yo necesito es que se intersecte con esta línea que viene de este lado. Entonces, la estrategia que tomo es esta, dejar esa línea pasando, y retomar el dibujo desde el otro lado. Esto pueden hacerlo de 1000 maneras diferentes. Yo voy a retomar el dibujo desde este otro lado. Voy a venir por acá. Esto se corta en este punto. Ingresa hasta acá. Y ahora no le presten mayor atención a cuál es el recorte que yo voy haciendo, porque eso es algo que yo conozco porque conozco el proyecto. Elimino esta línea que sobresale. Ahora tengo esta nueva superficie que incluye todo el espacio interior y también todo el espacio exterior que tiene solado y que está por encima del nivel de terreno natural. Entonces a esto le voy a dar doble clic, botón derecho, crear grupo, y a este grupo también le voy a decir que necesito que esté 10 centímetros por encima del grupo anterior. Y de la misma forma, nuevamente seleccionando el componente de la planta, voy a llevar la planta desde el nivel a donde estaba, que era más 10, al nivel a donde lo necesito, que es más 20. Y en este caso, ahora sí, voy a redibujar nuevamente el solado de todo el solado, perdón, de todo el piso interior, digamos el nivel de piso terminado interior, lo voy a dibujar, en este caso, por dentro de los muros, pero ustedes van a ver que esto va a depender de un poco del proyecto y de lo que ustedes estén haciendo. A veces se les pueden generar algunas pequeñas dificultades para hacer un corte. Por ejemplo, justo acá yo tengo un corte en el AutoCAD, entonces me marca ese punto, entonces no tengo problema, pero a veces, fíjense ahí, se está generando un problema. Entonces, simplemente lo que hago es recordar, yo dibujé hasta acá, hago triple clic, ahí me está marcando la línea, ahí había cometido un error, había tomado sin querer esta línea. Lo que voy a hacer es rehacer todo lo que dibujé, entonces pongo control Z, vuelvo para atrás, va redibujando, va eliminando las líneas que generé, con control Z, y voy a redibujarlo, para no cometer errores, porque esos errores me podrían generar un conflicto más adelante. Entonces acá, como no tengo este punto, el punto de referencia, lo que voy a hacer es pasarme, como hice en el caso anterior, y ahora sí, desde el otro lado, si yo vengo hasta este punto, con esta diagonal, y corto ahí, esta línea, fíjense que acá tengo una línea de un lado, otra línea del otro, como habíamos visto, cuando se genera una línea, cuando se toca una línea con otra, ya se corta y se generan dos, ¿sí? Entonces, esa ya no me interesa, la elimino. Si se pierden, recuerden, hacen triple clic y ahí van a ver el contorno de lo que están dibujando, siguen dibujando. Esto que estoy explicando no lo van a poder racionalizar simplemente, necesitan sí o sí tener la práctica de hacerlo, porque pasa constantemente que me pierdo en lo que dibujé, lo que no, que me pierdo en el espacio. Yo, por ejemplo, ahora estoy usando un mouse, porque la cuarentena así lo quiso, en el que no funciona demasiado bien la ruedita, entonces
sufriendo un poco con la espacialidad también, con el poder moverme en el espacio, y todas esas cosas, digamos que restan a la capacidad de poder manejarse libremente. Entonces, ahí tengo nuevamente todas esas superficies, todo interior, botón derecho, crear grupo, y a este nuevo grupo otra vez le voy a dar 10 centímetros de diferencia. Entonces, esto es un ejemplo, pueden ser 10, pueden ser 15, pueden ser 5, pero lo que tengo ahora es un escalonado desde el nivel exterior hasta el interior, que le agrega un poco de realismo a lo que estoy haciendo claramente. Por otro lado, quedó la planta que yo tenía de AutoCAD, quedó ya en un nivel más 20, entonces puedo ahora volver a llevarla al nivel al que estaba originalmente, y ahí puedo ver los 3 niveles que yo necesitaba. ¿Cómo hago? Ahora, para activar nuevamente los muros que yo ya tenía dibujados, voy a ir a donde dice ver, y voy a poner geometría oculta, voy a activar la geometría oculta. Esto la verdad que para mí no es una manera muy intuitiva la que tiene SketchUp de trabajar con la geometría oculta, pero me interesaba igual mostrárselos porque puede resultarles muy útil, sobre todo porque en el comienzo, cuando empiezan a utilizar el SketchUp, no es muy conveniente mover los objetos, porque a veces los movemos fuera de los ejes o con algún inconveniente. Entonces, preferible usar la geometría oculta, que nos asegura que todas las cosas quedan en el mismo lugar donde las dejé. En este caso puse activar la geometría oculta, y lo que aparece es todo aquello que yo oculté, pero sigue apareciendo como oculto. Entonces ahora cada uno de estos grupos los selecciono, que en este caso son 2, botón derecho, mostrar. Y ahora directamente ya aparecen nuevamente cada uno de los grupos que yo había hecho y que estaban ocultos. Si yo a esto vuelvo a ponerles ocultar, fíjense que ahora van a quedar de esta manera y no ocultos completamente. Para que queden ocultos completamente, tengo que desactivar la geometría oculta, ¿sí? O sea que con esos pequeños pasos pueden utilizar esta herramienta de geometría oculta, que la verdad puede resultarles muy útil. Bueno, ahora lo que sí tenemos, que nos puede resultar muy conveniente, es una noción clara de los niveles, tanto de los niveles del espacio exterior como de los niveles interiores. Entonces ahora yo sé claramente que desde el piso interior hasta donde dibujé los muros, que yo los dibujé sin mucha importancia, le di una medida, le di 3 metros, pero que en realidad probablemente tenga que modificar esa altura, ahora tengo 2,70 metros exactamente. Entonces ahí ya puedo tomar decisiones en cuanto al nivel de la losa con mayor exactitud, de la losa o del techo inclinado. Yo inicialmente voy a dibujar una losa, pero después voy a dar la explicación de cómo hacer un techo también con una inclinación. Entonces, lo que me interesaba a mí, y por lo que comencé a hacer todo lo de los solados, es para poder hacer un corte en los niveles de antepecho y de dinteles, de paso para los alumnos, un poco ir aprendiendo voy utilizando la terminología que en principio que corresponde, como para que de paso van incorporando algo de vocabulario. En este caso, por ejemplo, voy a ir a esta abertura, que sé que es estándar, como para dar la primera explicación, y lo que voy a hacer es lo siguiente: ingreso primero y principal al grupo, que ya tengo dibujado, ¿sí? De muros exteriores. Luego lo que voy a hacer es, desde el punto de intersección entre el piso interior y el muro que yo dibujé, voy a generar una línea en vertical, ¿sí? Alcanzan a ver que aparece una línea azul. Esa línea en vertical la voy a dibujar hasta la altura que yo considero de antepecho. Desde el interior hasta un antepecho estándar, generalmente hay entre 60, 80, 1 metro, 1,20 m de distancia. En realidad, como estándar, existen varios estándares para los antepechos, así que no me atrevería a decir que es uno, pero suele estar alrededor por encima de los 80 centímetros. Ese es el estándar. Supongamos que yo justamente pongo 80 centímetros, 8, fíjense abajo, donde dice longitud, escribí 8, enter. En realidad no pasa nada, no notan ninguna diferencia. Pero si tocan, van a tener una línea y otra línea. Y eso es lo que nos interesa. Al generarse una línea por encima de la otra, lo que hizo es generar un nuevo punto,
punto que vamos a utilizar para generar una perpendicular en el otro sentido, y con esto cortar este plano en dos. Al cortarlo en dos, con la P, lo que vamos a hacer es estirar uno de los dos hasta el lado contrario de la abertura. Si todo va bien, y si no le erré a ninguna línea, esta línea que se generó ahora, que está en dos planos coplanares, que están en la misma, exactamente en la misma recta, los dos planos, puedo eliminarla, ¿sí? Si no puedo eliminarla, es que hay un pequeño diente entre uno y otro que puede ser milimétrico, pero ese diente es un error que estamos arrastrando o del AutoCAD o de nuestro redibujo en el SketchUp. Ahora, tengo dos opciones: o sé cuál es la altura exactamente desde el antepecho hasta el dintel, o voy desde el nivel del piso interior a redibujar con una línea. Si hablábamos de estándar, esto sería 2,05, que es un dintel estándar. ¿Por qué tiene esta altura? Porque las puertas placas y las puertas que se compran de forma estandarizada tienen esa altura ya dispuesta. Entonces, a 2,05 está esta otra línea que yo dibujé, y ahora de la misma forma voy a unir uno con el otro. No importa si yo lo uno de acá para allá o de allá para acá, da lo mismo exactamente. Estas líneas las puedo eliminar porque está bien dibujado, pero si no las elimino tampoco pasa nada, porque la realidad es que esas líneas también, y lo voy a mostrar solamente a modo de ejemplo, puedo eliminarlas por completo en el momento que yo quiera, ¿sí? Puedo, en el momento que yo quiero, hacer que desaparezcan todas las líneas que delimitan los polígonos. Por lo tanto, no tiene mayor importancia que a medida que vamos dibujando, vayamos eliminando cada una de las líneas. Si quieren, lo pueden hacer; si no, no lo hagan, no pasa nada. Y cuando utilicen el V-Ray o cualquier otro programa, tampoco van a aparecer esas líneas. Acá ya tenemos la primera abertura, y sabemos que está bien, porque pudimos eliminar esas líneas de contorno, y es una abertura en la que sabemos que el dintel está a 2,05 m y que el antepecho está a 80 centímetros de altura. Acuérdense que con la letra T, en cualquier momento pueden tomar cualquier medida. Esto sé que tiene 2 metros de ancho por 1,25 de altura. De la misma forma que hice esto, puedo generar, bueno, por ejemplo, vamos a ir a un caso de una puerta. En el caso de una puerta, voy desde el punto de encuentro con el piso interior, 2,05, y simplemente genero este nivel, perdón, esta línea perpendicular. Se está generando el dintel, pero una cuestión más es que el solado interior tiene que sobresalir o llegar hasta el límite exterior de ese muro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a salir del grupo que estoy, que es el grupo de los muros, para ingresar en el grupo del piso interior, ¿sí? Simplemente con doble clic, y voy a extender este piso interior hasta el lado de afuera del muro. Pero si yo lo extiendo directamente, lo que va a suceder es esto, ¿sí? Que va a aparecer todo esa doble piel ahí superpuesta, la del piso y la del muro. Entonces, como no quiero que pase eso, lo que voy a hacer es lo siguiente. Dándome un poco de maña, me voy a meter acá adentro y voy a generar una línea en vertical. ¿Qué hice con esto? Separé este pequeño plano del plano largo que sigue hacia allá. Entonces ahora, cuando yo extienda, fíjense que no trae todo. Sí lo trae del otro lado, de este lado sí lo trae, pero no me importa porque yo voy a llegar exactamente hasta acá. Puedo o llegar a filo del muro exterior, o puedo sobrepasarme un poquito. Esto le agrega, estos pequeños detalles le van a agregar realismo, porque ahí va a aparecer un pequeño zócalo que claramente está resuelto con el piso interior, que me da la idea de justamente de este escalón, esta diferencia de nivel, que es necesaria ir respetándola, y que además recuerden que estamos haciendo todo el modelado con varios objetivos. El primero es poder, en algunos casos, diseñar y resolver cuestiones en el mismo modelado. Pero también tenemos el objetivo, en algunos casos, de utilizar el modelo 3D para generar las piezas
esas gráficas que necesito en 2 dimensiones, en el AutoCAD. Para esto voy a hacer un pequeño paréntesis, y por eso también pongo la camarita para que no se aburren, porque en algunos momentos, para que me puedan ver mientras hablo, porque en algunos momentos quiero hacer explicaciones que un poco amplíen lo que estamos viendo. El SketchUp es un programa que no es simplemente para mostrar lo que ya diseñé o lo que ya pensé. Es un programa que, por ejemplo, en mi caso y en el de la mayoría de los colegas que conozco que lo utilizan frecuentemente, a partir de la generación de una primera planta, de una resolución básica en planta de lo que yo necesito o pretendo resolver o que pretendo lograr, diseñar, ya voy directamente con esa planta, en algunos casos es un esquema, con ese esquema me voy al SketchUp porque empiezo a resolver en 3 dimensiones muchas más cosas o a una velocidad mucho mayor y sobre todo superpuesta en cuanto a justamente a las 3 dimensiones, o sea, estoy resolviendo en planta, pero también en alzado, y también estoy resolviendo en recorrido, y estoy resolviendo en la expresividad, y estoy resolviendo en otros aspectos. Entonces, piensen en el SketchUp como una posibilidad para mostrar lo que ustedes ya resolvieron, lo que ustedes ya pensaron, o para poder mostrarle a alguien más algo que ustedes ya tienen en su cabeza, pero también piénsenlo como una herramienta muy poderosa de diseño, una herramienta que permite que a medida que voy alzando o levantando esa primera configuración o esas primeras ideas, voy resolviendo también. Claramente es en el SketchUp donde de golpe me encuentro con que esta línea que se corta exactamente en este otro plano, digo, la verdad que acá la noto rara, que se corte de esta manera, voy a ampliar el mismo ancho, que no sé, por decirles algo, voy a ampliar en el mismo ancho que tiene esta línea, y la voy a hacer cortarse acá, porque quiero ampliar ese espacio de ingreso. Y eso lo puedo ver con más claridad en las 3 dimensiones, y ni hablar cuando empiezo a ver el encuentro de techos inclinados, o diferentes alturas, losas a diferentes alturas que generan espacios de iluminación cenital, o bueno, todas estas cuestiones que en planta la realidad es que no se terminan de resolver. Nuestra cabeza como arquitectos y diseñadoras nos permite muchas veces imaginar mucho, pero a veces también nos engaña un poco. Entonces, podemos aferrarnos a estas herramientas de manera tal que nos permitan también completar la lógica de creación y la lógica de diseño de una forma mucho más integral. Ni hablar después nos va a servir para poder mostrarle, en el caso de los alumnos, a un profesor lo que estoy generando, y en el caso de un profesional, a su cliente, qué es lo que estoy haciendo. Bueno, perdón por el paréntesis un poco largo, pero me interesa ir agregando a esto que vamos viendo cuestiones que me parece que son anexas y a la vez no, que le agregan valor a lo que estamos aprendiendo. Estamos entonces con esto de generar dinteles y antepechos, y ya un poco se empieza a configurar todo lo que tiene que ver con, de esta forma, si voy continuando y voy armando cada uno de estos muros, empieza a aparecer toda la volumetría completa, para lo que ya nos está dando el paso a ir hacia el siguiente punto, que es el de generar una losa, un cerramiento en sentido horizontal. En este caso, podría ser también una losa, un techo inclinado, como les decía, pero lo que vamos a hacer ahora es utilizar el mismo solado que generé como piso interior, como abreviando un poco los pasos, lo voy a utilizar para generar la losa al nivel que yo necesito. Por ejemplo, digo, bueno, el nivel que yo necesito son 2,60 m exactamente. Entonces voy a dibujar una línea fuera de todos los grupos, que es de 2,6 metros, y ahí tengo esa línea que me va a servir de referencia. Yo ahora voy a mover el grupo del piso. Cuando lo voy moviendo, aprieto el control y se repite, acuérdense. Lo voy a mover y voy a intentar que no se me salga del eje azul, ¿sí? Ven que lo sigo moviendo en el eje azul, con cuidado, que no me tome ningún punto de referencia, lo estoy moviendo en el eje azul. Si quiero fijar ese eje azul, acuérdense que con Shift
Ustedes dejan fijo ese eje azul, lo muevo la distancia que quiero y lo dejo ahí en el aire. Bueno, y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a bajar esta losa hasta el nivel de este punto. Yo se las complico un poco también de la forma en la que lo estoy haciendo, justamente para que ustedes puedan ver un montón de alternativas de cómo hacerlo. Hay formas mucho más fácil, puedo repetirlo y poner 2,6 y directamente me va a repetir a las 2,60 m, pero prefiero hacerlo de esta forma. Lo que voy a hacer ahora es generar otra línea que continúe hasta chocar contra el punto que está en el techo, y voy a mover este plano completo desde ese punto hasta este otro, a los 2,60 m, sé que es ahí, y ahora yo sé que en el interior esto tiene exactamente 2,60 m, con la herramienta de medir puedo medirlo, pero como habíamos visto que esto tiene 10 centímetros de espesor, y yo necesito que tenga 25, que es la losa completa, lo que le voy a agregar son 15 centímetros. ¿Sí? Entonces tengo una losa al nivel exactamente que necesito, que es 2,60 m, con el espesor que necesito, que es 25 centímetros, y que cubre toda la superficie que yo necesito. Bueno, lo vamos a dejar hasta acá, y en la próxima vamos a ver un poco cómo avanzar con un techo con una inclinación, cómo generar las aberturas y algunos puntos más. Recuerden que me pueden hacer cualquier consulta ahí debajo de cada uno de los videos, y de a poquito yo las voy respondiendo. Bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima.